Carlos, y buen día a la audiencia de la revista 110. En este día de San Juan hoy, Carlos. Felicidades a los La sanjuaneros. folofa de San Juan, come Felicidades pan a... y no me dan. Felicidades. En este tiempo aparecía una cantidad impresionante de mariposas en esos campos. Ajá. Sí, claro que sí. Y uno cogió una rama, empezaba a tumbar mariposas. Ay, qué crimen ecológico. Es un Oye, crimen, sí. qué- Hoy día es un qué crimen ecológico. En ese momento era una diversión. Es un Tú no crimen sabes. entomológico. Tú no sabes lo que disfrutaba uno eso. Pero eran miles de mariposas. Ropaban la calle. Ay, Dios. No se podía hacer de nada. No se puede hacer nada. Y el día que se usaba para bañarse, por lo menos en el sur, Ovencio, era el día de San Juan. Viernes Santo era santo de verdad, se respetaba. Ajá. Dice Kelvin que los carajitos ahí en Puerto Plata le cortaban el pelo también, es verdad. Hay muchas tradiciones del día de San Juan que fueron desapareciendo. Ay, santo. Sí, yo recuerdo, era muy bonito la llegada del día de San Juan en esos campos. Y divertido. Oh, ¿Eh? mira qué bien. Y Mira espera, de ¿qué más? madrugada, tempranito, a bañarse. Y se pasaba uno el día entero en eso. Ah, bueno. Bañándose en los ríos, en las rigolas, donde quiera que hubiera agua. Bueno, pues la celebración hoy debe ser en el embalse de la presa de Sabaneta también. Ahí, Sí. ahí debería. No, pero ya todo eso cambió. Vaya. Esos días se llenan, los días de Viernes Santo. Sí, ¿Mm? también a caballo, una caminata, pero muchas cosas. Sí, se hacían muchas cosas. Pero el tiempo pasa, la cultura se modifican. ¿Mm? Y eso es lo que ha ocurrido en la República Dominicana con la festividad que por lo menos en los campos del sur hacíamos Ajá. en una fecha como esta. Carlos, hablabas ahorita del, yo no sé si llamarlo referéndum o consulta pura y simple. Eso es consulta. Yo creo que es una consulta pura y simple lo que ha ocurrido en Reino Unido de cara a consultar a esa población si quiere o no mantenerse en la Unión Europea. Y efectivamente los resultados, aunque el sí ganó para que Reino Unido salga de la Unión Europea, no menos cierto que esta decisión divide prácticamente esa nación. Cuando ves los mapas y los resultados, no es que se ha impuesto el sí con una cantidad de votos impresionante, una victoria aplastante. No, y de Ha hecho, sido muy reñida. Estamos hablando de una victoria de unos 17 millones por un lado a 16, casi 17 por otro lado. Es decir, que ha sido muy competitivo. sí. No, y estamos hablando también de que por lo menos los centros económicos más activos del Reino Unido fueron los que votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Escocia, Irlanda del Norte y Londres, básicamente. Así es. Ya hay que ver primero la actitud que habrá de tomar el Parlamento, si efectivamente decide sumarse desde el punto de vista político a la decisión de la mayoría de los integrantes del Reino Unido, o si se aferra al estatus jurídico de que este mecanismo no es vinculante y por lo tanto ellos no están obligados jurídicamente a asumir los resultados, sino que pudieran desecharlo. Ahora, eso tendría consecuencias políticas y habrá que ver cuál es el cálculo que harán los parlamentarios del Reino Unido para finalmente tomar la decisión de si permanecen o no en la Comunidad Económica Europea. Y de ser sí, tampoco implica que esto ocurra de manera automática, porque también el Estatuto de la Unión establece plazos y procedimientos que pueden durar hasta 2 años para que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a esperar qué pasa. Pienso que en los próximos días se estarán haciendo las mediciones, los efectos
que pudiera tener la salida definitiva de este consorcio o este club europeo que ha sido ideado sobre la premisa en principio de mejorar la situación de toda Europa, aunque la mejoría no ha sido, digamos, igual, ha sido desigual. Muchos países que están muy bien y otros que andan por rumbos y caminos muy difíciles. Ahí estará el reto. Y recuerdo que hace unos días el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yuri Berifosky, planteó la necesidad de que ese matrimonio se mantuviera, que aunque hayan sus pleitos, pero él no recomendaba la separación. De mantenerse en la unión. Sí. Claro, no recomendaba la separación. Pero ahí están planteados los escenarios, los efectos económicos que pueda tener, ya cómo se ha ido comportando la libra esterlina, cómo se han ido manejando los mercados de las bolsas de valores. Todo esto de seguro que será tomado en cuenta en el transcurso de los próximos días o meses por los que tienen en definitiva la facultad de ratificar o no esa salida. Algo que parece ya inminente es que el primer ministro acaba de renunciar, de plantear su renuncia. Y se abocarán en el próximo octubre a elegir un nuevo ministro. Sí, porque él era partidario de que se mantuviera. Pero, bueno, pero fíjate cómo son las culturas. ¿Tú crees, en términos de, pero ha sido beneficioso en general para la Unión Europea su conformación, o es decir, su expansión hasta donde se llevó con todos los países de la Unión, hasta incluyendo Reino Unido y Grecia, con todo eso? Esas son de las preguntas que la gente se hace, porque es que realmente mientras estuvieron bien, mientras fue beneficioso, maravilloso, pero mientras se fueron presentando los problemas individuales que tenían que ver precisamente con esa asociación económica, ya ahí fue que empezaron muchas personas a encontrarse que eso que era perjudicial, que les resultaba mejor ser el Estado independiente. Al final estos grandes bloques siempre orientan sus políticas a complacer los grandes grupos económicos mundiales. Y yo pienso que esa es la discusión fundamental que tiene la Unión Europea. Por eso te hablaba del crecimiento desigual. A lo mejor para Alemania es extraordinario. Puede ser. Es extraordinario. Tú sabes que ya Estados Unidos está buscando el ladito de Alemania como socio comercial sustituto, podríamos decir, o por lo menos como reemplazar el asunto de lo que tiene que ver con las relaciones que tenía con Reino Unido. También, están buscando, ya están analizando eso, pero también el asunto de que el impacto que va a tener eso también en lo que es el euro, como en su valor, en su cotización, también es una cosa que va a tener que influir. Sí, es impredecible, hay que esperar que avance esto y esperar, como dije, si los parlamentarios de Reino Unido deciden acoger la consulta y se entienden que política, económicamente es lo que más les conviene, pues lo harán. Ahora, esto también tendrá otra lectura, como ya han planteado algunos analistas, y es el hecho de los países y comunidades que están exigiendo autonomía, y cómo la victoria del sí en este caso puede reforzar e incentivar que muchas de esas zonas geográficas pues se planteen la viabilidad, la posibilidad de ir a un escenario como ese y decidir si se mantienen o no bajo un régimen asociativo con determinados estados o si son independientes. Okay. Todo esto, Carlos, y parece increíble, pero ya los resultados de Reino Unido están siendo utilizados como tema de campaña en España. Sí. Inmediatamente. Y ahí ha habido entonces, como es normal, y es lo que yo creo que puede ocurrir, un 3-1. PP, Ciudadanos y PSOE entrándole a Unidos Podemos con relación a ese tema.
Esto a propósito de que precisamente hoy cierran es el cierre de campaña. Sí, ya próximamente estarán en esas actividades. Hoy cierra la campaña, el domingo hay nuevas elecciones en ese país, donde el escenario, todo indica que no va a ser muy diferente a lo que ocurrió en diciembre 20, diciembre sí, el 20 de, en diciembre 20, que fueron las elecciones en las que luego de ese proceso no hubo ninguna posibilidad de hacer gobierno porque ninguno de los partidos obtuvieron la mayoría absoluta. Lo que se vislumbra ahora es que posiblemente Unidos Podemos pueda desplazar del segundo lugar al PSOE. Algunos dicen que el problema ya no es ese, es si están en condiciones de alcanzar al PP. Porque se habla de una diferencia que los encuestólogos dicen que cuando hay diferencia de 5 puntos, de 3 puntos, se habla de un empate técnico. Y eso es una posibilidad, porque por ahí anda la diferencia de voto entre Unidos Podemos y el PP. Y ver entonces qué ocurre. Si efectivamente hay la posibilidad de formar gobierno a partir, digamos, del 27, o si se van a una tercera ronda de elecciones, que ya en uno de los debates se preguntó sobre esta posibilidad y por lo menos 3 de los 4 principales candidatos manifestaron su determinación de que no debe haber una ronda electoral nueva, sino que a partir de ahora debiera lograrse los acuerdos necesarios para la formación del gobierno español y un poco acabar con esta incertidumbre que ha estado viviendo España en los últimos meses. Sí. Lógicamente, gracias, digo yo, a la irrupción de nuevas fuerzas políticas que han roto la cultura que durante más de 30 años ha tenido España de concentrar en 2 fuerzas políticas los liderazgos y repartirse ellas el poder. Pienso que esto es positivo porque esto inyecta no solamente nuevo liderazgo, sino que inyecta nuevas ideas. Que usted puede estar de acuerdo o no, es otra cosa. Pero lo cierto es que ahí se está manifestando cómo está fraccionada España desde el punto de vista de la inclinación política. Y hay que hacer referencia, siempre la hago, a Podemos y a Ciudadanos porque son formaciones relativamente jóvenes que han tenido una fuerza impresionante y que han sabido sintonizar con las necesidades y los problemas de los españoles para ganarse adhesión electoral. Y esos son fenómenos que hay necesariamente que evaluarlo. Como en coyuntura como esta, estas formaciones son capaces de sintonizar rápidamente con lo que quiere la gente. Por un lado, una fuerza que se parece más al PP, como es Ciudadano, y otra que se parece un poquito más al PSOE, pero que tienen profundas diferencias de fondo. Y de hecho, el caldo de cultivo donde se ha estado alimentando Podemos, no solo es de los indecisos y de la gente independiente, sino que ha ido sustrayendo muchos adeptos del PP en un momento de la izquierda, pero ya Izquierda Unida hizo un pacto con Podemos y eso le ha posibilitado estar en un sólido y cómodo segundo lugar, según las encuestas. Si se equivocan las encuestas es otra cosa. Si finalmente el PSOE recupera su segundo lugar o si da el sorpaso y llega a primer lugar, pero eso es hoy día casi imposible. Ninguna de las firmas encuestadoras dan esa posibilidad de que eso ocurra. Bueno, mira, vamos al patio ahora, vamos a ver entonces algunas cosas, Junior. Vemos que en la prensa nos habla de que el presidente Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández se ponen de acuerdo para convocar al comité político del PLD. Y
uno se pregunta cuál es realmente, uno se da cuenta de que ya la configuración de poder ahí es muy extraestatutaria, podríamos decir. Es ya un asunto que se decide entre dos personas, aunque haya supuestamente un comité integrado por una gran matrícula de personas, que finalmente sean los que deciden, como se tenía concebido que fuera el comité político. A fin de cuentas, nosotros vemos que incluso el papel del secretario general se nota un poco desplazado en cuanto a esto, o supeditado a lo que es la decisión de los que son los que lideran las dos facciones. Entonces, mira cómo siguen las cosas dentro del PLD, quizás ahora ahora con el asunto de que van a tener que... ¿Tú no auguras como que pudiera haber un reparto entonces en lo que es la presidencia del Senado de la Cámara de Diputados, que es el propósito fundamental con que se está haciendo la reunión el próximo día 5? Si uno parte de la perspectiva de lo que en su momento dijimos, el acuerdo y desacuerdo, se supone que ahí no debe haber problema. Se supone, en principio. Porque si se garantiza equilibrio, eso significa que Danilo tendrá posiblemente el Senado y Leonel la Cámara de Diputados, como está actualmente, o inverso, Leonel la Cámara Alta y Danilo la Cámara Baja. Hay un pronunciamiento de que hay una corriente mayoritaria de legisladores que quieren una alternabilidad, pero que no ¿cómo se es quede lógico? en el Senado. Pues eso es lo lógico que ocurra, una alternabilidad, que otra de las figuras del PLD que tienen presencia en el poder legislativo, pues puedan demostrar sus aptitudes y capacidades para dirigir una de las cámaras. Hay gente que tiene experiencia ya casi de 18 años como legislador y que han hecho labores importantes, que debieran tener la posibilidad de acceder a eso. Pero la forma antidemocrática como se manejan los partidos en la República Dominicana no le augura muchos éxitos a ellos. Posiblemente ahí va a ocurrir lo que decidan Danilo y Leonel, que después será refrendado técnicamente por el comité político. Porque ahí van dos corrientes. Claro. Ahí van dos corrientes, y lo que esas dos corrientes, o lo que los dos líderes de esa corriente pacten, eso es refrendado por los organismos del PLD. Y yo no sé si es que el doctor Reinaldo Párez se siente conforme con eso, porque él, como parte de la defensa del acuerdo, ha dicho que eso tiene rango estatutario. A lo mejor en algún momento dirá que tiene rango constitucional y que esos acuerdos se han hecho sin violentar ningún derecho de los dirigentes y militantes del PLD. Y cuando tú ves que el secretario general piensa así del partido, ¿qué es lo que tú quieres que ocurra? No va a ocurrir nada diferente. Cuando Balaguer le entregaba la presidencia de la Cámara de Diputados o del Senado a un opositor... No, el PLD no tiene esa vocación. No, pero y no era porque Balaguer no hacía eso porque él como quiera terminaba haciendo lo que le daba la gana. Las circunstancias obligaron, yo creo, a eso. 90, una crisis política espantosa. 94 también. Es decir, que los momentos históricos son diferentes. Pero además lo que ha demostrado el PLD es que va por todo. A ellos no les interesa compartir ni aparentar democracia. No. Están muy claros en su proyecto de poder. Ellos. Y esas declaraciones del senador del distrito de que debe haber equilibrio en la designación de las altas cortes, ese es formalismo. Habrá que preguntar si el equilibrio estuvo presente en la designación de los anteriores integrantes de las altas cortes. No. Hay cosas que se dicen de la boca hacia afuera. Terminará siendo político como una conformación favorable a lo que es el partido en el poder. Evidentemente. Y sobre todo... Pero doble incógnita, ahora, ¿favorable a qué sector? ¿Al de Danilo o al de Leonel? Es que ahí viene otra pugna que puede ser. A ambas partes. ¿Quiénes son los que tienen mayoría en todo? Son las dos principales fuerzas del partido. Ambos tienen que protegerse. Porque yo no creo que necesariamente en la nueva configuración, a pesar de que hay sectores que lo quieren todo, le lleven también la
representación que tenga el doctor Leonel Fernández en las altas cortes. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir por ahora. Aunque los cambios se supone que es a partir de agosto, hay que ver cómo se va desarrollando la situación interna que muchos quieren apañar, que existe en el PLD, para saber entonces cuáles serán las decisiones y cómo se tomarán al momento de hacer la revisión de la integración, por un lado, del Tribunal Superior Electoral, que es lo que en lo inmediato procederá, por otro lado, de la Cámara de Cuentas también, y ya el proceso que sigue en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia. Ahí vamos a ver qué tanto hay vocación que algunos albergan de que haya niveles de flexibilidad al momento de tomar las decisiones y designar las personas que habrán de ocupar esos puestos importantes en la República Dominicana, como se ha ratificado en todo este proceso electoral. Lógicamente, no podemos olvidar la nueva Junta Central Electoral, Sí. que está pendiente también su conformación. Yo creo que si la oposición no logra mantener la suficiente agitación social, presión social, presencia, yo no albergo muchas esperanzas, porque hay momentos en que la clase política solo actúa bajo presión. Sí, obviamente. Y solo así se pueden conquistar también algunas cosas. Yo no estoy hablando de caos, ¿verdad? Hay diversas formas de mantener presencia y hacer presión social que puede recurrir la oposición, si quiere hacerse sentir y si quiere efectivamente sintonizar con los deseos de cambio que tiene una parte de la población. Porque a veces uno habla de la población, no, es una parte. A veces puede ser mayoritaria, a veces minoritaria, que quiere que varias cosas cambien en el país. Pero hay una parte que son adeptos al partido de gobierno y a sus aliados, que a lo mejor no le interesa que haya cambio en ningún lugar, porque lo que hay le conviene a ellos. Y van a tratar de mantener esos espacios de poder. Eso no será legítimo, pero es entendible que cada quien quiera conservar su espacio de poder, sobre todo en un país que no se piense en función de la colectividad, sino en función del interés particular. ¿Qué me conviene a mí como grupo? ¿Qué me conviene como sector en un determinado momento? Entonces esa es la realidad que tenemos. Y la única forma de lograr que eso cambie es haciendo que la gente se exprese, se manifieste y de alguna manera pueda compelir a sus autoridades a hacer los cambios necesarios. Y yo no me canso de repetir la experiencia, independientemente de que en ambos casos hubo una ligazón de mansos y cimarrones o de macos y cacata, que es el caso de la exigencia del 4%. Mucha gente, hubo presión social, cada quien con intereses diferentes, pero al final se logró. El caso de la cementera, pero el caso de Barrigol. Todo siempre, no, por Y el caso de Barrigol es otra experiencia propia, es poco lo que se hace, casi siempre todo es bajo la presión de algunas circunstancias del momento. Claro, porque, señores, del caos, del desorden, siempre hay beneficiarios, siempre. Y el que se beneficia no le interesa que eso cambie. ¿Usted cree lo que se ha peleado aquí para que haya una ley de partido? ¿Por qué no hay una ley de partido? Porque a la clase política no le interesa. No le interesa. Le ha convenido lo que ha ocurrido. La famosa ley de policía, que tampoco creo que va a resolver nada, ¿por qué no ha sido viable? O porque hay sectores que no le interesa que eso ocurra y que haya cambios. Y así veremos en cada uno de los ejes y aspectos fundamentales que gravitan en la República Dominicana y que pueden ser fundamental para el proceso de despegue institucional, social, económico, de inclusión que amerita la República Dominicana. Claro, hay momentos que a pesar de la resistencia
y a pesar de la negativa, ellos se ven obligados por el asunto del instinto de conservación a hacer determinadas concesiones. Entonces lo que hay que lograr es que no sea que ellos hagan concesiones, sino que la sociedad, con los mecanismos que tenga, logre forzarlo y sacar los mejores resultados de los cambios que se avecinan y que deben avecinarse a partir del 16 de agosto en la República Dominicana. Sé que para muchos, y así lo extraño, pero es así, lo expresó el señor Pedro Sánchez, que es el candidato del PSOE, de que los referéndums es el fracaso de los políticos. ¿Y por qué lo habrá dicho? No sé. No se puede considerar un fracaso si es un mecanismo soberano mediante el cual la gente puede ratificar o revocar una gestión. De hecho, es que un la asunto, gente se equivoque o no. El tener ese cuchillito pendiente así encima de la cabeza de una gente que ocupa una función pública, muy útil puede ser, de que pueda hacer que una persona esté más concentrada en hacerlo bien y no hacerlo mal hecho, precisamente porque la posibilidad de que de que existe un mecanismo de que lo puedan revocar es un mecanismo que puede ser de vigilancia para lo que es una gestión, ¿tú entiendes? Yo imagino que eso lo plantea también por el tema del referéndum que está planteado en España, y la forma en que el sí ganó en el Reino Unido. Acuérdate que ellos también tienen su problema, y el hecho de que lo están utilizando como tema de campaña para oponerse a la alianza de Unidos Podemos, porque no desconecte esa situación. Pero en la República Dominicana, por ver al patio, no tenemos la posibilidad, aunque está previsto en la Constitución, para determinadas materias. Pero siempre hay resistencia. No, pero el referéndum que está en la Constitución de nosotros no referencia. No es revocatorio. Es no, es consulta nada más. Consulta nada más. Es consulta. Es consultivo. En determinados casos. Se cuidaron en eso ellos. Claro. ¿Tú te imaginas que aquí se convoquen determinados referéndums para algunas autoridades electas? ¿Qué ocurriría? Bueno, vamos a hacer una pausa, señores. Volvemos en breve con más de la revista.